en una serie de gráficos para intentar entender, volviendo a la economía, la clave fundamental que mueve. Por supuesto, la anterior es el cisne negro, cisne blanco. Y un armisticio se quedaría en el medio. Ni blanco ni negro ni blanco, sino una situación intermedia de la que es verdad que al mercado no le impactaría ni de un lado ni de otro, sino que le dejaría un poco como está, pero deja a largo plazo una situación que, si la paz no es duradera, puede ser todavía más complicado. Les traigo este gráfico de Bloomberg por las últimas palabras de Olaf Scholz. Olaf Scholz ha recogido, está nervioso, vienen elecciones en breve, el mensaje de una parte de la economía que dice: ¿y qué más da unos tipos al 4% para la compra de vivienda? Este gráfico nos está reflejando cómo va la venta de viviendas en Alemania, que debe Olaf Scholz, el mandatario alemán, no estar viéndolo demasiado. Porque Olaf Scholz le ha dicho a los propietarios que pueden arreglárselas perfectamente con tipos al 4%, diciendo esta frase: amigos, en Alemania Occidental se construyeron 700.000 apartamentos en 1972. ¿Cuál era el tipo de interés en aquel entonces? Del 9,5%. A ver, ¿qué nos está diciendo Olaf Scholz? ¿Que los tipos se van a duplicar? ¿O que somos unos quejicas cuando entonces, en 1972, se construían 700.000 apartamentos al 9,5%? Lo ha dicho en un mitin en Baviera, por eso le digo que está nervioso por el tema de ver si le siguen apoyando o le dejan de apoyar. Los precios de la vivienda han caído en el segundo trimestre interanual un 9,9%. Un 9,9%. Es la caída más pronunciada desde que esta serie comenzó en el 2000. Aquí pone 2000. Tenemos la serie temporal desde 2000. No se veía una caída similar, ni tan siquiera en la crisis del 2008. ¿Cuál es el problema de Scholz y al que nos están intentando conducir el conjunto de, no solo analistas, sino también dirigentes? Oiga, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Punto 1. Punto número 2. Si queremos comprar las casas al 4% o al 9,5% como en 1972, veamos cómo son los salarios comparados en base también a la inflación, veamos cuál es la renta disponible y veamos si los precios de la vivienda tienen que caer un 40% para acoplarse. Porque claro, comprar al 4% hoy no es lo mismo que comprar al 9,5% en el 1972, ni por poder adquisitivo del sueldo, ni por el precio de esas viviendas. Lo que ha hecho Scholz es una salvajada económica, que es comparar, mira, si mis padres compraban al 9,5% o al 15%, ¿pero a qué precio? 2 millones de pesetas. Y para el carro. Lo que se compraba a un entorno de 2 millones de pesetas no se puede comprar ahora al mismo precio si los salarios no se han revalorizado igual. ¿Se han revalorizado igual? Contente usted desde 2008. ¿Usted nota que es mucho más rico desde 2008 con el mismo salario? ¿Pero qué broma es esta? Scholz. Pero si además se te están desplomando ya. Se te están desplomando. Precios de la vivienda, 9,9% en el segundo trimestre en tasa interanual. Si no hay nada así en la serie histórica. ¿Por qué? Porque tú subes los tipos al 4% y los precios hacen lo mismo para compensar que de verdad alguien quiera comprar una casa. ¿Quién no tiene ese problema del 4%? Scholz. ¿Cuántas hipotecas tiene Scholz? ¿Cuánto problema de mes tiene Scholz? ¿Cuánto no ha revalorizado su sueldo el primer ministro o primera ministra alemana? Pero si aquí en España el primero que se ha subido el sueldo es el presidente del gobierno. Antes de que se lo subieran. En 2022, el primero en subirse los sueldos, antes de que llegara a un acuerdo entre sindicatos y patronal, fue el presidente del gobierno que se actualizó su sueldo. Y en Alemania 3/4 de lo mismo. Es muy fácil hablar desde el púlpito. Sánchez o Scholz se suben al púlpito y nos dan lecciones de economía que son mentira. Porque no es lo mismo comprar una vivienda hoy al 4% a los precios actuales y con el poder adquisitivo de los salarios actuales que al 9,5% de 1972. No es que se construyeron 700.000 apartamentos. ¿Cómo ha llegado este hombre a ser primer ministro alemán? Con este nivel intelectual a la hora de entender cómo se compara una época y otra. Pero qué salvajada. Solo se puede entender porque llegan elecciones. Pero hombre, animar a la gente a meterse en el momento actual, en una compra de vivienda, con los precios disparados en el conjunto de Europa, menos Alemania, que ya van hacia abajo, 9,9 en un trimestre interanual. Pero con los precios donde están todavía. Y al 4%. Pero eso, cuidado con que no le caigan demandas a Scholz.
dentro de un tiempo por haber animado en un escenario no demasiado positivo en la compra de la vivienda a un actor económico que no tiene toda la información como él sí. Y sin embargo le está moviendo de una manera errónea. Es el famoso mensaje de los políticos de tú gasta, no te preocupes que ya saldrá a rescatarte. Miren el siguiente gráfico que nos marca también